Y nos vamos ahora a Jerez de la Frontera, al Instituto Padre Luis Coloma, el más antiguo de Andalucía. Desde su inauguración, hace 175 años, han pasado por sus aulas importantes personalidades que han protagonizado la convulsa historia de España. Hoy cuenta con más de 1.200 alumnos que pueden disfrutar y tener el privilegio de cursar sus estudios en un edificio que acoge un verdadero tesoro patrimonial. Rafael Alberti Merello, natural del puerto de Santa María. Es el examen de ingreso en bachillerato del poeta gaditano, un simple dictado y una operación matemática que superó sin dificultad, una de las joyas sentimentales que constituyen el patrimonio de este centro. Corría el año 1914. El IES Padre Luis Coloma es el más antiguo de Andalucía. 175 años de historia nos contemplan. Fue el primer instituto de segunda enseñanza, no solo en Cádiz, también en Andalucía. En 1838, fecha de la fundación del centro, estando la corona en manos de la regenta María Cristina, había 6.000 pueblos sin escuela y solo medio centenar de institutos de segunda enseñanza en España, con solo 10.000 alumnos, 5 veces menos que en Francia. Solo había 56 bibliotecas públicas en todo el país. En buena parte, herencia del despótico y oscuro reinado de Fernando VII. Así que el Coloma se convirtió en un auténtico oasis en medio de un erial cultural. Solo con el reinado de Isabel II, hija de María Cristina, que llegó al poder en el 43, se inicia un tímido periodo de modernización del país. Para Jerez, evidentemente, en un mundo en el que no existían colegios de segunda enseñanza en ningún sitio y solamente este era Jerez, no solo supuso para Jerez un referente fundamental, sino que aquí venían alumnos de Cádiz, del Puerto, de Arcos, de Sanlúcar, de San Fernando, de Chipiona, de Rota, es decir, era un conglomerado que venían todos. En su origen fue Colegio de Latinidades y Humanidades, luego instituto local, más tarde instituto provincial, y en el año 1853 adquirió su denominación actual, de Instituto Padre Luis Coloma, un antiguo y significado alumno que terminó dando nombre al centro. Fue alumno de aquí del instituto y posteriormente hizo su vida sacerdotal y fue confesor de la reina y preceptor de Alfonso XIII, y a él se le deben pues muchas obras de teatro y demás, y sobre todo un cuentecito que todo el mundo lo conoce, que es el cuento del ratón Pérez, que lo escribió para Alfonso XIII. En este tiempo, el instituto ha sido morada académica de, además de Rafael Alberti, personajes como el científico y ministro Lora Tamayo, el militar y dictador Miguel Primo de Rivera, el bodeguero Pedro Domecq, el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, el poeta y letrista de coplas Rafael de León y Gertrudis Martínez Otero, la primera farmacéutica andaluza en un tiempo, finales del XIX, en el que la mujer tenía restringidas sus libertades y sus derechos civiles. Hay casos curiosos, por ejemplo el Lute, que ya casi nadie lo conoce, pero fue en una época muy conocido, también fue alumno de aquí cuando estaba en el penal del Puerto, había que ir a examinarlo allí y sacó sus estudios y hoy es abogado, no sé si con más o menos prestigio, pero lo es. Mención aparte merece su museo. La Ley Moyano de 1859 se refiere a los materiales que ha de tener un instituto y que aún se conservan. Una colección de sólidos y los instrumentos necesarios para la enseñanza de la topografía, globos, mapas y demás objetos para el conocimiento de la geografía, los cuadros sinópticos que se requieran para el estudio de la historia, un gabinete de física y un laboratorio químico, una colección clasificada de mineralogía, otra de zoología, en la que existan las principales especies. Un jardín botánico y un herbario dispuesto metódicamente. Por su parte, la biblioteca contiene unos 4.000 volúmenes, con 2 fondos antiguos desde el siglo XVI, muchos del siglo XVII y la mayoría del siglo XVIII y XIX. Hay una gramática de Nebrija del siglo XVI y otras obras significativas de la Ilustración, la enciclopedia, las obras de Voltaire o ediciones inglesas de la Ilíada y la Odisea, y todo, en buena medida, gracias a un hombre, Juan Sánchez, fundador del instituto.
Este señor se hizo a sí mismo de la nada, llegó como dependiente de un colmado y demás, pero poco a poco fue entrando en el negocio del vino y, ya he dicho antes, se hizo riquísimo. Este señor, de su propio peculio, lo que hizo fue dar un dinero para que se fundara esa escuela, para que después los hijos de la burguesía jerezana pudieran acceder a las universidades para después desarrollar las carreras físicas, químicas y demás, para poder después desarrollarlas en sus propias bodegas. La dirección del centro celebra este año varios actos conmemorativos para hacer llegar a la sociedad todo este patrimonio, algo que a todos nos pertenece y que debemos saber valorar y cuidar. Una forma de honrar el trabajo y la perseverancia de todos los que hicieron posible un legado como este.